Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, bienvenidos a diciembre. Hoy empezamos el 1 de diciembre. Vamos a estudiar Romanos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Yo sé que en el cronograma del año bíblico hoy también nos toca el capítulo 8. Pero en el 3 de diciembre nos tocan 5 capítulos de Romanos, lo cual sería imposible de hacer. Así que hoy día vamos a hacer el 5, el 6 y el 7. Mañana vamos a hacer el 8, el 9 y el 10. Y el 3 de diciembre lo vamos a dividir en dos partes, con el capítulo 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Vamos a hacer dos partes, del 1 al 13 y del 14 al 16. Es lo que vamos a hacer para que sea más ligero. Sé que el estudio de ayer fue un poco pesado, pero creo que tocamos lo más esencial. Lo que vamos a estudiar ahorita es un poquito más fácil de llevar, así que, bueno, espero que les guste el orden que he decidido. Y bueno, seguimos viento en popa con los videos del año bíblico, esperando poder terminar ya este mes el año bíblico, aunque Apocalipsis, bueno, solamente quiero llegar a Apocalipsis. Ya Apocalipsis veré cómo lo hago. Y bueno, una vez más agradecer a las personas que, a pesar de las circunstancias, siguen colaborando con Profecías Bíblicas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. No puedo hacer nada más que agradecerles por todo su apoyo, por sus oraciones, por sus palabras, por su ánimo, por compartir los audios, los videos, los enlaces. Muchas gracias por todo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí, dándote las gracias por la vida, por la salud, por el sol que brilla. Mi Dios, por todo. Te agradecemos infinitamente por todo. Y sobre todo, mi Dios, por haber dado a tu Hijo en expiación por nuestros pecados. Estamos estudiando justamente eso, mi Señor. Solamente soy un hombre, un muchacho que trata de entender tus verdades. Por favor, que mi sabiduría no se ponga aquí, sino la tuya. Utilízame como una trompeta en tus labios, mi Señor. Te lo pido, por favor. Te pedimos por este mundo, por todos los proyectos que tenemos. Permíteme también hacer los grupos para poder hacer los puestos de avanzada en diferentes partes del mundo. Ayúdame, Señor, ayúdanos, por favor, para poder hacer esto. Si es tu santa y divina voluntad, si ese es el deseo que tú has puesto en mi corazón y es tu aprobación, que así se haga. En este momento, una vez más, te pedimos que te quedes con nosotros. Guía este estudio, te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Romanos por excelencia, como ya vimos, es el tema de la justificación por la fe. Y bueno, empezamos con el capítulo 5, y el cual nos tiene un título muy interesante que dice: los benditos efectos de la justificación. Y vamos a ver qué nos dice. Una vez justificados, una vez declarados justos o santos, que ese es el propósito de la justificación. Ya analizamos esto. Dios coge, nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado y empezamos una vida nueva. ¿Qué significa? Que nunca más volvemos a pecar. Significa que hemos emprendido una carrera en la cual hemos muerto, hemos renunciado al pecado. Que si en algún momento nosotros cometemos algún pecado, no pasa nada. Oye, no me di cuenta, no sé, bacán. Y sigue tu camino, deja eso, vence ese pecado, abandónalo ahí en el camino, sigue tu camino. Esforzándote más y más para que en algún momento tú tengas la absoluta victoria sobre el pecado. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sabemos, pero lo podemos hacer aquí en la tierra. Ahora, una vez justificados o declarados justos, estamos en paz con Dios. Una vez más volvemos a qué cosa: reconciliarnos, porque Adán nos peleó, nos puso en discordia con Dios. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Ya hubo una enemistad. Si se dan cuenta, ya se rompió esa unión, ese lazo que había. En fin, y una vez reconciliados con Dios, cuidemos también esa reconciliación, cuidemos esa paz que ahora tenemos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos y bueno, ya saben toda la cuestión, nos reconciliamos con Dios. ¿Será que nos podemos volver a disgustar o a pelear con Dios? Por supuesto que sí. Podemos una vez más caer en las garras del pecado y otra vez. Esto es como en un hogar, en un matrimonio. Y disculpen el ejemplo, ¿no? A veces, no es que a veces, casi siempre hay una que otra divergencia, una que otra pelea.
¿Y qué? ¿Por eso te vas a separar? O no, no, coges y bueno, ya está bien, discúlpame, perdóname, fue mi culpa, fue mi error, no sé. Se vuelve otra vez la reconciliación. Quizás más adelante hay otro problema, quizás no por lo mismo, que se espera que justamente sea eso, sino por otra cosita más. Entonces, más o menos así. Solo que a diferencia del matrimonio, acá, en la justificación por la fe o en la relación que tenemos con Cristo, en algún momento dejamos de pecar y somos hallados, ¿cómo diríamos?, perfectos ante Dios. Versículo 2, y gracias, ¿sí? Gracias a Cristo podemos obtener gracia en la que permanecemos y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora miren, gracias a Cristo tenemos gracia y por eso nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de alcanzar la gloria divina, en la esperanza de alcanzar el carácter y de reflejar la perfecta imagen de Dios. Gracias a quién? A la gracia que nos da Cristo. La gracia de Cristo permite que el hombre en algún momento, vuelvo y repito, no sabemos cuándo, ni el hombre, más bien dicho, el hombre jamás lo sabrá, porque el hombre no puede declararse justo, ni un hombre puede declarar justo a otro hombre. Pero en algún momento esta persona llega a reflejar la perfecta imagen de Cristo. Eso solamente Dios lo sabe. Y esa es nuestra esperanza, que algún día lo vamos a poder llegar a hacer. Quizás ahora no, pero lo vamos a poder hacer. También nos regocijamos en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, pues nos producen paciencia, nos dan dominio propio. Y no nos olvidemos una de las características de la generación del tiempo del fin. Aquí está la paciencia, aquí está el dominio propio, aquí está el aguante, aquí está la perseverancia de los santos. Apocalipsis 12:17 y 14:12, si no mal recuerdo. Son las características que nosotros debemos de reflejar y podemos reflejar. Entonces, gracias, no renegamos, miren, nosotros no renegamos de las pruebas, no damos gracias a Dios, porque uno dice, por algo ha de ser, ¿no? Y eso es todo, y uno coge y va de frente y enfrenta la dificultad. Es todo lo que nos toca hacer, simple y llanamente, porque ya hemos hablado de que la vida cristiana aquí no es un camino de rosas, y bueno, ya saben todo el cuento. Seguimos. Versículo 4. Cuando la prueba se soporta con paciencia, la fe del cristiano se confirma y purifica, ¿sí? Se confirma y se purifica la paciencia del cristiano. Y se engendra una esperanza cada vez más confiada. Esa es la mejor interpretación del versículo 4, repito. Cuando la prueba se soporta con paciencia, la fe del cristiano se confirma y purifica y se engendra una esperanza cada vez más confiada. O sea, es una perfección. Nos perfeccionamos con las pruebas, así dicho en una sola palabra y de una manera simple. La esperanza no espera en vano. La esperanza que producimos no espera en vano, pues Dios es fiel y no seremos avergonzados o defraudados, porque la bendición de Dios, porque la bendición de Dios porque la bendición de Dios se ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual de cierta manera vive en nosotros. Y en este sentido, recordando lo que decía Pablo mismo, recibimos las arras del Espíritu. Eso también ya lo analizamos. Entonces, cuando nosotros esperamos en Dios, no es una esperanza muerta o sin sentido. Cuando nosotros hacemos frente a la prueba y vencemos la prueba con la ayuda de Dios, por supuesto, nos vamos perfeccionando cada vez más y más y más. Y su Espíritu habita en nosotros. El habitar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros no es nada menos ni nada más que el camino o el proceso para reflejar perfectamente el carácter divino. Y esto se hace mediante ¿qué cosa? Mediante la prueba. Las personas o las religiones, mejor dicho, que creen, por ejemplo, en el arrebatamiento, no van nunca a poder gozar de este favor divino, que es en algún momento poder reflejar el carácter de Dios. Pues ellos dicen, antes de la tribulación vamos a ser raptados.
Si antes de la tribulación eres raptado, nunca vas a poder poner a prueba tu carácter y de esa manera nunca vas a poder reflejar el carácter de Cristo. Y de esa manera nunca vas a poder entrar en el cielo. ¿Sí se dan cuenta la trascendencia del engaño satánico? Qué astuto, ¿eh? Qué astuto. En fin, ¿dónde estamos? Seguimos. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Y el hombre perdido, a ver, versículo 6, miren, aquí toca un tema un poquito medio interesante. Y dice que cuando nosotros éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. El hombre perdido obviamente necesitaba a Cristo. Ahora, Cristo, miren, versículo 7. Son pocos los que morirían por una persona buena, aunque quizás por ser alguien bueno, alguien lo haría. Pero ¿quién por un pecador como lo hizo Cristo? Y bueno, aquí Pablo pone un contraste. Cuando éramos impíos, Él murió por nosotros sin merecer realmente este regalo. Y pone un ejemplo humano, ¿no? ¿De quién moriría por alguien justo? Quizás alguien muera por alguien justo en esta tierra. Pero por un impío, ¿quién moriría por un impío, por un pecador, por un perdido, por el asesino de tu hijo? ¿Quién moriría por el asesino de su hijo? Yo creo que nadie, pero Jesús lo hizo. Dios dio a su hijo para que muera por los asesinos que lo mataron él mismo. O sea, des en cuenta la magnitud del favor divino. Pero Dios murió por nosotros sin que hagamos mérito alguno. Esto es lo interesante. Cristo murió por nosotros sin la necesidad de un mérito alguno. No es que, es que la raza humana ha cambiado, se está mejorando. No, de hecho vino en el peor momento de la historia. Ahora que somos justificados en su muerte, con mucha más razón seremos salvos. Ahora, a pesar de que cuando éramos impíos, Él murió por nosotros, eso fue una cosa increíble. Nos dio nos abrió la puerta al cielo. Ahora cuando nosotros somos bautizados, ahora con mucha más razón tenemos más opción a ser salvos, es lo que está aquí expresando Pablo. O sea, si antes de aceptar a Cristo ya teníamos la opción a salvarnos, ahora que somos bautizados en Él, tenemos la opción todavía aún más grande, todavía es más amplia, es más fácil, es más accesible la salvación para nosotros. Bueno, ¿qué más nos dice? Versículos 10 y 11 para terminar esta sección. Nos dice, éramos enemigos, pero Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos, para reconciliar una vez más a la raza humana con Él. Y estando reconciliados, seremos salvos. Ahora, des en cuenta que tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo para reconciliarnos. Realmente Dios no tenía que hacer eso. Es algo que ni los ángeles pueden entender en realidad. Dios no tenía por qué hacer esto, la verdad. Dios, de hecho, Él como Dios sabía el futuro, el pasado, sabe todo. Conoce el tiempo perfectamente. Y Él sabía que el ser humano, si lo creaba, iba a pasar esto. Pero a pesar de eso nos creó, a pesar de eso mandó a su Hijo y, o sea, ¿por qué no se evitaron la molestia de evitarse todo este problema, digo yo? Así de grande fue su amor. No vamos a entenderlo. Yo tampoco lo puedo explicar, lastimosamente, así que simplemente quédense con esa idea, ¿ya? Y también nos sentimos seguros en Dios por medio de Cristo, pues por Él tuvimos reconciliación con Dios. Encontramos la reconciliación por medio de Cristo. Cristo, una vez más, se puso como un puente para que el ser humano una vez más pueda acceder al cielo o llegar a su Padre. Véanlo como sea. La muerte de Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, que teníamos con Dios. Y de esta manera, una vez más, podemos tener relación, podemos una vez más participar de su naturaleza divina. Y bueno, en la sección final del capítulo 5 nos dice un título, los efectos de la justificación en contraste con los resultados de la caída de Adán. Y vamos a ver aquí un contraste tanto de Cristo con Adán.
Y verán, según el conflicto de los siglos, página 558, nos dice lo siguiente. Adán no podía transmitir lo que no poseía. Ahora, vamos a aclarar esto. Adán pecó y ahora Adán tiene, como yo lo llamo, defecto de fábrica. Obviamente, Adán transmitió ese defecto. Ya no podía transmitir su espiritualidad, vamos a decirlo así, como la tenía antes de la caída. Ahora, con ese error que él cometió, pues lo transmite a toda su descendencia. Eso fue lo que nos heredó Adán. Y esto es muy común. Parece mentira, aunque no está científicamente esto comprobado. Los hijos heredan muchos gustos de los padres. ¿Cómo es posible esto? No me pidan explicaciones, que yo no sé de esas cosas. Pero hasta donde yo veo es así, porque hay hijos que son igualitos a los padres en el carácter. No solamente miren, yo por ejemplo, físicamente, yo me parezco a mi papá. Y ya, pero lo que es en las emociones, no mucho. El carácter de él, por ejemplo, es bastante fuerte, vamos a decirlo así. Pero yo no soy tanto así. En esto yo difiero con él. Pero él, por ejemplo, cuando era joven era bastante deportista. Y, ya, y bueno, a él, por ejemplo, le encanta el fútbol. Pero a mí no me gusta casi el fútbol. La verdad no me gusta el fútbol, pero sí me gustan otros deportes. Ya, se heredan ciertas cosas que a él le gustaban. Tal vez no hereda exactamente todo lo que los gustos de él, pero heredo ciertas partes, ciertas cosas que él tenía, me las transmitió. Buenas, malas, de todo un poco va, obviamente. De igual manera de mi madre. Yo podría decir que mi carácter se parece un poquito más al de ella. Pero obviamente el carácter es algo que se puede moldear, pero los padres nos transmiten algo nos transmiten en realidad. Los hijos realmente no quedan como un hoja en blanco, no, llegan manchados o escritos, pero llegan con algo de los padres, sea bueno o sea malo. Adán transmitió eso a todos sus hijos y obviamente hasta nosotros, transmitió esa debilidad al pecado, todos tenemos esa debilidad al pecado, no transmitió el pecado, transmitió la debilidad al pecado. Aclaremos bien ese asunto. Y ya. Y de igual manera con Cristo. Ahora vamos a analizar esto, vuelta con los pasajes bíblicos. Miren. Y el versículo 12 es un versículo bastante complicado de entenderlo, pero se lo entiende si lo unimos con el versículo 17. Lo que pasa es que Pablo en el versículo 12 presenta una idea. No la continúa, sino que introduce, por así decirlo, la amplitud de la idea y la termina en el versículo 17. Pero nosotros, para entender perfectamente el versículo 12, vamos a unir con el versículo 17 y de esta manera el versículo se escucharía así o se leería así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre por medio de Adán y por el pecado la muerte, y como él obviamente adoptó la muerte, también heredó la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también por un hombre. Esto es lo que dice el versículo 17. Así también por un hombre, Cristo Jesús, la justificación entró en el mundo y la vida eterna por la justificación, de modo que si andan todos justificados o andan todos en la justificación por la fe, pudieran ser salvos o pueden salvarse. O sea, así como entró por un hombre la muerte, también entró por un hombre la vida. Ahora, esto no es que cada ser humano está predestinado o designado a morir o a vivir. Verán, Adán nos heredó el defecto de fábrica. Jesús vino y nos dio la opción de poder reparar ese defecto de fábrica. Pero eso es cosa de cada cual. Eso es cosa de cada persona que quiera elegir. Si quiere salvarse o perderse. Porque a pesar de todo esto que yo les explico, de lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús, cada persona elige. Ahora, Adán me heredó a mí, mi padre me heredó a mí muchas cosas malas. Hay muchas cosas malas que mi padre y mi madre me heredaron.
no los culpo por eso, a ellos también les heredaron esas cosas. Pero está en mí si yo lo ejerzo o no. Vamos a poner un caso hipotético, que mi padre hubiera sido un alcohólico, aunque no lo es, ni lo fue. Y obviamente, vamos a ser así un poquito más directos, hay hijos que se conciben justamente bajo los efectos del alcohol. Obviamente ellos heredan esa debilidad. ¿Eso significa que yo estoy destinado a ser un alcohólico? No, eso significa que tengo simplemente la debilidad al alcohol. Pero que la puedo vencer, por supuesto que la puedo vencer. Al fin y al cabo, esa es mi decisión. Lastimosamente tengo una debilidad más fuerte que otras personas, sí. Pero no estoy destinado a ser un alcohólico, porque mi padre me heredó esa debilidad. No estoy destinado a eso. Dios respeta el libre albedrío y eso también le toca hacer a Satanás, le guste o no, mis queridos hermanos. Así que heredamos muchas cosas, pero no estamos destinados a eso. Hemos heredado la muerte también. ¿Estamos destinados a morir para siempre? No, tenemos la opción de la vida eterna. ¿Con quién te quedas? Adán nos heredó algo malo y Cristo nos da la oportunidad de arreglar ese error. ¿Quieres arreglar ese error o quieres quedarte con tu defecto de fábrica? Tú decides. Es así de simple. Había pecado en el mundo. Miren, aquí dice algo bien interesante. Había pecado en el mundo antes del Sinaí, antes de que se diera la ley de una manera sublime, como se dio en el Sinaí, todo eso ya lo estudiamos. Y es cierto que al pecado no se lo tomaba en cuenta, si no hay ley. Y vean, aquí textualmente el pasaje bíblico dice, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputaba pecado no habiendo ley. ¿Qué significa esto? Que antes de Moisés no había pecado. No, ya vamos a aclarar bien esto. Y el versículo 14 lo aclara. Pero igual, la muerte o el pecado, reinó desde Adán hasta Moisés, a pesar que no tenía la ley como Adán. Ahora, la ley se le dio a Adán. Adán se le dijo, mira Adán, haz esto, aquello y lo otro. Adán se le dio una ley. Después de la caída del hombre, hubo una ley. Simplemente hubo la ley que transmitió Adán, pero no había una ley de una manera pública o oficial, vamos a decirlo así, como se hizo en el monte Sinaí. Pero el hecho de que no había una ley pública y oficial significa que nadie murió hasta el Sinaí. No, la gente siguió muriendo. Ahora, lo que pasó en el Sinaí fue lo siguiente. En el Sinaí se confirmó lo que la gente ya venía sospechando, lo que su conciencia ya les decía a ellos, que eran ¿qué cosa? Unos pecadores. Eso fue realmente lo que se hizo en el Sinaí, se confirmó, se hizo oficial la conciencia de las personas. No nos olvidemos esto de que cada persona tiene su ley inscrita en sí mismo, que es por medio de la conciencia en la mente y en el corazón. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, que aunque no había una ley oficial, la gente seguía muriendo porque había transgresión de la ley. Espero que me hayan entendido. Y bueno, dice, y Adán es la figura del que había de venir. Bueno, Adán era un símbolo de Cristo. Y así como Adán afectó a todos, Cristo también iba a afectar a todos los que creían en él. Y versículo 15, la gracia de Dios hizo más que reparar la caída del hombre, pues por el pecado de un hombre murieron muchos, pues fue mayor la gracia de Cristo, que es un don del cielo. Ahora, así como el pecado entró por uno y muchos murieron, de igual manera la salvación entró por un hombre y muchos más de los que mueren o de los que están involucrados en el pecado pueden ser salvados. En otras palabras, los efectos de Adán tienen un límite, pero la gracia de Cristo no tiene límites, no tiene límites. O sea que es mayor la gracia, es mucho mayor la gracia que los efectos que puede tener Adán. En otras palabras, el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. Así de simple. La gracia de Cristo es más fuerte que la muerte. Pues puedes resucitar, puede resucitarte Cristo. O sea, la gracia tiene un poder de una manera increíble en el ser humano con efectos eternos, a diferencia del poder de Satanás. Estamos en la lucha de, vamos a decirlo así, de David contra Goliat. Goliat, Satanás, la muerte parece invencible.
Y el sacrificio de Cristo es como David, con una pequeña piedra, una onda, insignificante a simple vista, pero tan poderosa que puede derribar ese gigante. No sé cómo mejor expresarlo, espero que hayan entendido. Tenemos una salvación infinita abarcante, cubre cualquier pecado, cualquier vida destruida. Yo creo que la salvación es tan abarcante que incluso podría salvar a estas personas, me atrevo a decirlo, podría salvar a estas personas que incluso venden su alma al diablo. Yo creo que la salvación es tan abarcante que aún estas personas pueden tener una segunda opción. En serio. Pero eso solamente lo sabremos cuando estemos en el cielo. Yo creo que sí. En fin, sigamos, versículo 16. Y esta gracia de Dios hizo más que compensar la falta de Adán, pues esa falta fue de un solo hombre, mientras la gracia de Cristo trae salvación a un mundo de pecados. Y bueno, es prácticamente lo que les expliqué. Versículo 17, que también ya lo analizamos, dice: si por la falta de uno reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la gracia y la justificación reinarán en vida eterna por un solo hombre, Cristo Jesús. O sea, así como, vuelvo y repito, insistir en la idea que Pablo nos quiere dejar claro, así como la muerte o el reino de la muerte entró, o el reino del pecado entró por un hombre, de igual manera el reino de la salvación y la vida eterna entran por un hombre. Tienen los mismos efectos. La única diferencia es que Adán nos hereda, querramos o no, esta debilidad. Cristo no nos hereda. Nosotros tenemos que aceptar mediante la fe lo que Él nos propone. Yo te voy a pagar la deuda, pero tienes que creer que yo voy a poder hacerlo. Eso es todo. Y bueno, vamos terminando y nos dice así. Y bueno, aquí los versículos 18, 19, 20, 21 repiten más o menos la idea, así que lo voy a leer prácticamente textualmente y dice así: así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para la justificación de la vida, para la perfección de la vida, para poder volver a en algún momento a reflejar el carácter divino. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, o por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores o tienen la debilidad al pecado, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos o hechos justos o llegar a la perfección. Versículo 20 y 21. Y la ley entró para que el pecado abundase. Ahora, ¿qué significa esto de que la ley entró para que el pecado abundase? Esto significa que cuando Dios expuso, declaró de una manera sublime y magnífica, como ya lo estudiamos en el Éxodo, su ley, para que de esta manera la gente se diera cuenta que estaba en pecado. Entonces, en este sentido, Dios mostró sus 10 mandamientos en el monte Sinaí para que la gente fuera consciente de que estaban muertos en pecados. Pero cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban, vamos a decirlo así, desnudos, se dieron cuenta de que necesitaban, ¿qué cosa? Vestirse. Y al acudir a Cristo vieron un armario infinito de ropas blancas. Entonces, lo que hace, vuelvo a repetirlo, es la analogía del espejo. El espejo te muestra que eres feo. Vos tienes que coger y simplemente es, ¿qué cosa? Arreglarte. O agraciarte un poquito para no parecer tan feo. Ya, eso es lo que hace el espejo. Y bueno, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, el pecado obviamente te muestra que estás perdido, y eso te hace sentir la necesidad de un Salvador. Vas a Cristo y abundas vuelta en vida eterna específicamente. Y bueno, ese es del capítulo 5, así explicado de la manera más sencilla posible, y les voy a leer un par de citas que nos va a aclarar un poquito más las ideas. Y la primera cita nos dice: la fe no es el fundamento de nuestra salvación. Miren, escuchen mucha atención a esto, porque no es que tenemos que quedarnos en la fe, porque el mundo cristiano que dice: yo creo en Cristo Jesús, y se acabó. Es que yo tengo fe en Dios, y se acabó.
Y ahí quedan, no dan un paso más. Pero miren lo que dice aquí. La fe no es el fundamento de nuestra salvación. No es que tener fe te salva, sino la gran bendición, el ojo que... Mira, la fe no es que te salva, sino que la fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra, es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no he de apoderarme de esa bendición? Mi fe se aferra de ella, y de ese modo mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, de modo que en reposo y creyendo tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la fe solamente es el medio. La fe te lleva ¿a quién? A Cristo. Ahora tú te pones a verte, te comienzas a ver en Cristo y vos te das cuenta que eres un monstruo a comparación de Él, hablando en el sentido espiritual. ¿Y qué haces? No, hay que arreglarse. Entonces, con el modelo de Cristo enfrente de ti, comienzas a transformar tu vida y tu aspecto de una manera simbólica al de Él. Hasta un punto en que te llegas a convertir en el gemelo de Jesús, hablando en un sentido espiritual. Eso es lo que hace la fe. Nada más, sigamos. Siguiente cita. La fe no es un sentimiento, y dice así: fe y sentimientos son tan diferentes como el este del oeste. La fe no depende de sentimientos. La fe no depende de sentimientos. Debemos clamar fervientemente a Dios con fe, tengamos o no sentimientos. Y después debemos vivir nuestras oraciones. Después debemos vivir nuestras oraciones. Nuestra seguridad y evidencia es la palabra de Dios. Y después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Eso es fe. Te alabo, oh Dios, te alabo. Tú no me has faltado en el cumplimiento de tu palabra. Tú te has revelado a mí y yo soy tuya o tuyo para hacer tu voluntad. Ahí está. Siguiente cita: la sencillez y poder de la fe. La fe es sencilla, como les puse el símbolo de David y Goliat, en su acción, y poderosa en sus resultados. Ahí está. Muchos cristianos que tienen un conocimiento de la Sagrada Palabra y creen en su verdad, fallan en la confianza infantil que es esencial para la religión de Jesús. Bueno, ahí me identifico yo un poco. No alcanzan a otros con ese toque peculiar que produce la virtud de curar el alma. Y miren, la fe es sencilla. Yo nunca olvidaré, conocí a una persona que, bueno, ya está descansando de las aflicciones de este mundo. Era una mujer. Y esa mujer, wow. Y tiene una fe tan increíble. Y me contaba su vida, que había sido, wow, la vida de un mártir. Y esa mujer, aunque tenía un pie en la tumba, no dejaba de agradecer y de alabar a Dios. Y una vez yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo le daría todo el conocimiento y todo lo que yo tengo, le dije así yo, por tener su fe, le dije, porque eso es todo lo que necesita un cristiano. Y vean, sin hacer tan larga la historia, esta mujer murió en Cristo Jesús. Y vean, mis queridos hermanos, eso es todo. A veces el conocimiento, yo no digo que estudiar esté mal, no digo que no debamos de estudiar, sino que realmente eso no es nada a comparación de tener una verdadera fe, que es lo que debemos de nosotros de buscar y anhelar con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Aprender a tener simple y llanamente una fe sencilla, es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo llegamos a obtener fe? Poniéndola en práctica. Eso es todo. Poniéndola en práctica, enfrentándonos a cada obstáculo de la vida con fe, confiando en Cristo Jesús, como lo hizo David con Goliat. Ustedes saben lo que es. Y verán, es interesante porque dicen que David cogió, creo que fueron 5 piedrecitas en total. No es que David tenía la duda de que iba a fallar, sino que él sabía que Goliat tenía unos cuantos hermanos. Entonces estaba preparado, tenía una piedra para cada hermano, de hecho, de Goliat. Creo que fueron 5 o 3 piedras, no me acuerdo. Pero él sabía, y él se llevó las piedras suficientes para cada uno de estos gigantes. Des en cuenta esa fe.
Y nosotros tenemos que ser así, actuar con esa fe. Bueno, sigamos en las citas. La siguiente cita nos dice fortaleza al cooperar con Dios. Y nos dice así: Cristo fue un ser humano, sirvió a su Padre Celestial con toda la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble, es al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios como hombre, esto ya lo hemos analizado. Cristo está en nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Ahí está, Cristo es nuestro ejemplo. La fe coge y te lleva a Cristo y te muestra el ejemplo que tienes que seguir. Pero tú dices, parece imposible ser como Cristo. Pero realmente tú piensas y analizas, pero Él fue tan hombre como yo. Ahora, si Él lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y entonces tú comienzas a ver la vida de Cristo, que fue una completa comunión con Dios. Ya estudiamos los evangelios, no vamos a entrar en detalles. Entonces tú dices, tú simplemente, para llegar a ser como Él, ¿qué haces? Sigues el ejemplo de Él. Eso es todo. Vean, yo hace unos meses atrás me propuse bajar de peso y tener una mejor salud. Entonces, específicamente me suscribí a un canal de un man que sabe del tema. Y obviamente es un tipo musculoso, no es un tipo enorme, simplemente es un tipo de una muy buena contextura. Y me vi toditos los videos de él, toditos los videos del canal de él, porque eran videos cortos, fue cosa de un día nomás. Y yo cogí ya con toda la información, dije, vamos a hacerlo. Exactamente no puedo tener el entrenamiento que tuvo él, ni la dieta que tiene él, porque él obviamente no es vegetariano. Pero yo me amoldé un poquito a todo lo que él hizo y lo logré. Bajé 1,5 tallas para lo que estaba. No es que tampoco estaba obeso, pero no me gustaba mi cuerpo. Me sentía avergonzado de él. Y lo logré. ¿Qué es lo que hice? Hice exactamente lo que él hizo. Bueno, no exactamente, pero hice más o menos lo que él hizo. Lo logré. Sigo haciéndolo. Y ahora vuelta estoy aplicando un poquito ciertas cosas que me faltan de aplicar. Obviamente un entrenamiento más fuerte y ciertas otras cosas. Lo estoy haciendo porque saben que dije, ve, funcionó, sí se puede. Dije, sí se puede. Entonces, si logré esto, puedo lograr mucho más. Es verdad lo que él dice. Lo mismo es con Cristo Jesús. Tú ves y dices, pero venció esto, venció aquello, venció lo otro. Y su victoria final venció la muerte. Esa la vemos al final. Y tú ves y cuando tú comienzas a poner en práctica la vida de Cristo, dices, oye, en verdad que se puede. Porque tú como que no te la crees. Porque verán, científicamente comprobado, un hábito se arraiga en una persona a los 21 días. Así que por 21 días haz algo. Cambia tu alimentación, tu rutina, estudia, no sé. Haz por 21 días, solo por 21 días, ponte la meta. Solo por 21 días vamos a hacer esto. Pasando los 21 días ya es un hábito de vida. Ya no puedes dejar de hacerlo. Entonces, y es interesante el número 21. 3 por 7, 21. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Así que por 21 días hagamos esta prueba espiritual. Tratemos de reflejar a Cristo, mis queridos hermanos. Y bueno, la última cita nos dice, Cristo, un ser moral libre. Miren lo que dice. El segundo Adán era un ser moral libre. El segundo Adán, o sea, Cristo, responsable por su conducta, o sea, así como somos nosotros, exactamente. Vuelvo y repito, Cristo era un ser moral libre. Él podía escoger si pecar o no pecar, lo dice el Espíritu de Profecía. Responsable por su conducta. No es que Dios, aunque quería, no podía pecar. No, ese no era el caso de Cristo. Rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas, como nos pasa a nosotros, no en el mismo nivel, obviamente que Cristo fue probado en un nivel supremo, nosotros estamos a nivel novato, pero igual. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán, o sea, el pobre Adán no tenía la inclinación a pecar, a Cristo sí, y eso no es pecado por si acaso. Repito, estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores resistió toda tentación a pecar, y mantuvo su inocencia, siempre estuvo sin pecado. Ahora, si él era como nosotros, podía elegir entre el bien y el mal, y no cometió pecado, nosotros no podemos hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se puede, hermano. Se puede. Si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. Eso es todo.
Y bueno, vamos al estudio del capítulo 6. Y el capítulo 6 empieza fuerte, empieza así. ¿Qué pues diremos? Preservaremos, o que continuaremos, mejor dicho, en el pecado para que la gracia abunde. Acuérdense que Pablo acaba de decir que entre más hubo pecado, más hubo gracia. Eso significa que debemos de pecar para tener más gracia divina, porque hay gente que lo entiende así. Hay gente que lo ha entendido así. De ninguna manera, por supuesto que no, esto es absurdo, dice Pablo. Porque los que han muerto al pecado, pues los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden seguir viviendo en el pecado? Dice Pablo. Los que han muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigan viviendo en el pecado? Ahora, la cuestión es esta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros morimos al pecado. Repito, vamos a tomar un ejemplo bien práctico. El matrimonio. Yo soltero, miren, yo de manera personal, ahorita es que estoy en el estudio del año bíblico, estoy ahorita en estos días que me he centrado ya totalmente al estudio. Ahorita estoy grabando, son las 9 de la mañana, estoy sin desayunar. He de terminar el video en 1 hora y un poquito más. He de desayunar, después de desayunar me pongo a estudiar hasta las 6, 7 de la noche. De ahí me pongo a hacer ejercicios por 1 hora, media hora. De ahí voy, como algo y me voy a dormir. Esa es mi rutina diaria. Ahora, si yo estuviera casado, ¿ustedes creen que yo pudiera hacer eso? Hace rato que mi mujer me hubiera pedido el divorcio. ¿Por qué? Porque no estoy pasando tiempo con ella. Ella me va a decir, bueno, yo voy a tener que hacer un libro para que tú me pongas atención. Es lo que me va a decir ella. Ahora, si yo fuera casado, no pudiera llevar ese estilo de vida. Si yo fuera casado, el estilo de vida sería muy diferente. A pesar de que estuviéramos en cuarentena, como lo estamos ahora en todo el mundo, yo haría todo lo posible para entretenerme con ella, tal vez para salir un rato más que sea por el mismo barrio, darme la vuelta, para tratar de conectarme con ella. Soy un hombre casado, tengo que actuar como tal. Me he casado, toda mi vida ha cambiado, lo que quería hacer ya no lo puedo hacer, lo que deseaba hacer ya no, porque ahora mis sueños, mis metas y mis anhelos tienen que ser compartidos con otra persona. Ahora esta persona tiene sueños diferentes y yo de igual manera. Lo que tenemos que hacer ambos es tratar de ver cómo unirlos y ser felices los dos. Y para eso necesito dedicarle tiempo a ella y ella necesita dedicarme tiempo a mí. Ahora yo soy de ella y ella de mí. Ahora, si yo me divorcio de ella y pertenezco a otra mujer, ahora vuelta me someto a ella. Ahora vuelta quizás mi ex no tenía los mismos gustos que ella y más que seguro va a ser así. Y los sueños que tenía mi ex no eran los mismos que ella. Ahora cambio, por así decirlo, entre comillas, por usar un lenguaje, cambio de dueña. Y tengo que amoldarme a ella. Ahora nosotros nos hemos divorciado, hemos muerto al pecado, hemos dejado el pecado. Se acabó el pecado. Ahora nos hemos reconciliado, nos hemos vuelto a casar con Cristo. Mi vida cambia. ¿Sí me entiende? Ahora mi vida cambia. No puedo estar, si me he casado con Cristo, no puedo estar chateando con el pecado. Si me casé con Cristo, no puedo estar haciendo las mismas cosas que hacía con el pecado. ¿Sí me entienden? Yo creo que es muy claro el ejemplo. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo de corazón, no podemos vivir como vivíamos antes. Así como un soltero no puede seguir viviendo como soltero cuando es casado. Y peor, cuando tiene hijos. Más responsabilidades todavía. No se puede hacer eso. Por favor. Entonces, no tenemos que simplemente muere ese lado de nosotros. Ha muerto por decisión propia, nadie nos obligó a nada, por si acaso. No saben que los que... no saben que los que han sido bautizados en Cristo Jesús morimos también como murió Cristo. Y así como Cristo murió al pecado, nosotros también morimos al pecado. Es lo que trata de decir el versículo 3, de una manera sencilla. Y morimos al pecado para que también
resucitemos como Cristo en perfección divina. Así que vivamos una vida nueva. Ahora, verán, vamos a ponerlo, vamos a entenderlo esto, porque yo creo que se puede generar un poco de confusión. ¿Cuándo murió Cristo? Bueno, todos sabemos que murió en la cruz y resucitó de una manera física. ¿Específicamente está hablando de esto? Sí y no. Nosotros simbólicamente, ¿cuándo morimos? Simbólicamente, cuando somos bautizados o cuando aceptamos a Cristo de corazón, que es prácticamente lo mismo. Y si me están escuchando algún bautizado, han de recordar cuando se bautizaron, que es la experiencia más increíble e inexplicable, hermosa de este mundo. Cuando uno literalmente sale de esas aguas, wow. O sea, yo no sé cómo describirlo. Uno sale como otra persona. Esa es la mejor manera de decirlo. Es como si uno fuera otra persona en realidad. Ahora, uno ha hecho un pacto con Dios, uno tiene que empezar una nueva vida, totalmente. Y en ese sentido, nosotros morimos al pecado. En ese sentido, incluso antes de bautizar, a uno le hacen unos votos. Uno dice, mira, te comprometes con esto, te comprometes con aquello, te comprometes con lo otro. Y uno dice sí a todo, obviamente. Uno se compromete a ciertos votos. Y uno, en una manera simbólica, muere y resucita ese día para una nueva vida. Así como cuando uno se casa, uno acepta una nueva vida. Ahora, esto se va a hacer más físico, vamos a decirlo así, cuando en algún momento Cristo venga por segunda vez. Ahí pasaremos de tener un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, pero ya de una manera física y literal. Pero de una manera simbólica, aquí nosotros tenemos que morir. Aquí en la tierra, mientras vivamos, tenemos que morir al pecado para vivir en perfección. Para que cuando Cristo venga solamente nos cambie el cuerpo y váyanse al cielo. Porque Dios, no, la Biblia nunca habla de que nos van a cambiar la mente. Nunca habla de eso. Y bueno, así de simple, hermanos. Versículo 5. Hemos sido injertados en Él. O sea, una vez más podemos participar tenemos la opción de participar de su naturaleza divina, el cual por medio del Espíritu Santo aquí en la tierra podemos ver el primer pago, como ya explicamos también en las cartas de Pablo, de eso. Y eso nos ayuda a ir perfeccionándonos cada vez más y más hasta que llegamos a ser el hombre que necesitamos ser. Y así como participamos de su muerte al pecado de manera simbólica, participamos de su resurrección en una nueva vida de justicia aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Hay muchos que están esperando que Cristo venga y no va a pasar eso. Aquí tú decides. Ya. Y si no hacemos eso, vamos a tener problemas. Eso es como las personas que contraen matrimonio y siguen queriendo vivir o siguen viviendo como solteros. Hay unos problemas. Entonces, no es lo que nosotros tenemos que hacer. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, para que no sigamos siendo esclavos del pecado. De una manera simbólica, nosotros cuando nos bautizamos o tomamos la decisión por fe, crucificamos a ese viejo hombre como Cristo lo hizo en la cruz. Cristo en la cruz, bueno, es un símbolo muy grande realmente la muerte de Cristo en la cruz, pero ahí él también mató por así decirlo, al pecado, vamos a decirlo así de una manera más global. De igual manera nosotros cuando tomamos la decisión por Cristo, matamos a ese hombre. ¿Para qué lo vamos a resucitar? ¿Para qué vamos a llevar ese cadáver toda nuestra vida? Que hay muchos que hacemos eso realmente. Ese día morimos supuestamente, pero estamos arrastrando ese cadáver. Ya está muerto. Y ahora muertos todavía se nos hace peor daño. Imagínense en esto, estar arrastrando un cadáver que se está pudriendo. ¿Qué tan higiénico es eso? Y ahora en un sentido espiritual, imagínense. El que muere al pecado queda libre del pecado. Ahora el pecado en nuestra vida pasada nos hizo hacer tantas cosas terribles, tantas cosas abominables.
pero hemos decidido morir al pecado. Esto es como cuando cogemos y nos deshacemos de algo, nos deshacemos de algo físico, cogemos algo que tal vez en algún momento nos gustó y simplemente nos dejó de gustar y lo ponemos a la basura, se acabó. Nunca más vuelves a cogerlo, ni a pensar, ni a acordarte de él. Es lo que deberíamos hacer con el pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos en Él, en el sentido físico y simbólico. Viviremos con Él en esta tierra y viviremos con Él allá en el cielo también. Y sabemos que Cristo al resucitar ya no muere. De nuevo, pues la muerte no tiene dominio en Él. Y sabemos que así como Cristo resucitó y no volvió a morir, de igual manera nosotros deberíamos de morir al pecado y no volverlo a resucitar, ni estar llevando ese cuerpo. De igual manera, esta es la promesa que nosotros tenemos de que en algún momento vamos a ser resucitados. Y bueno, ya saben, yo estoy tratando de ponerlo en el sentido más simbólico, que es lo que más nos compete a nosotros. Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre ante Dios. Y así de igual manera deberíamos de ser nosotros. Simplemente morir una sola vez al pecado y no más. Así ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios, con gracia, con su gracia en la tierra que sigue en el cielo. Ahora, nosotros aquí hemos emprendido un camino que continúa en el cielo. Nosotros aquí decidimos morir para Cristo y en el cielo pues seguimos ese camino. Verán que a pesar de todo lo que llegó a pasar en este planeta Tierra, con el plan de la salvación, el pecado y todo eso, aún en la eternidad habrá la opción de cometer pecado. O sea, la decisión, escúchenme bien. Yo sé que esto quizás es un poco difícil para entender para algunos de ustedes, pero la decisión de no pecar es una decisión que debemos de tomarla día tras día por la eternidad. Porque seguiremos teniendo libre albedrío simple y llanamente. No es que ya no se va a poder pecar en el cielo. El que quiera hacerlo lo va a poder hacer. Si fuera así, entonces Dios simplemente al ser humano y a todos los seres creados los manejaría como si fuera un robot. Nos programaría como si fuéramos un robot o un celular. Y esa no es la idea. El camino a la perfección continúa por la eternidad. Aquí llegamos hasta este nivel, que es el nivel que necesitamos para entrar en las puertas del cielo. Pero ya en el cielo, pues hemos de seguir otros niveles que aquí no podemos ni siquiera hacernos una idea. Seguiremos aumentando en el conocimiento y en el amor de Dios por la eternidad. Pero aquí tomamos una decisión que continúa por la eternidad. Eso ya es cosa de cada cual que tome esa decisión. Pero eso en pocas palabras. Lo que empieza aquí, continúa allá. Nunca termina, en realidad, nunca termina. Continuamos con el versículo 12 y nos dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal, ni se sometan a sus inclinaciones. Ahora, aquí aquí esta sección nos va a hablar de la liberación del yugo, de la ley y del pecado. Y nos va a poner unos contrastes muy interesantes. Ahora, aquí el versículo nos dice que el pecado no reina en nuestro cuerpo mortal, ni se sometan a sus inclinaciones. Ahora, el hecho de que nosotros hemos tomado una decisión. Yo he decidido morir al pecado. Significa que de una manera mágica y sorprendente nunca más vuelves a pecar porque no quieres. No es así, de hecho. Yo acabo de terminar una relación y me meto en otra relación. ¿Significa que nunca más me voy a acordar de mi ex? No, eso no significa. Yo creo que hay un dicho, por ejemplo, que dice: el primer amor nunca se olvida. Y no importa qué tan desastroso fue, el primer amor nunca se olvida. Y yo creo que siempre se recuerda. Pero tú empiezas una nueva relación y ya no ves con los mismos ojos ni lo recuerdas de la misma manera a ese primer amor o ese ex que tenías. Ya es diferente. Te das cuenta de que aquí estás mejor de lo que estabas acá. Lo puedes recordar de vez en cuando.
puedes quizás, entre comillas, incluso añorar ciertos momentos, pero ya no es lo mismo, ya no es igual porque ahorita tienes una relación mucho mejor. Entonces, Pablo lo que está aconsejándonos es que aunque hemos adoptado esta decisión y adoptado esta nueva vida, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente seguir teniendo comunión con Dios para que una vez más no entre el pecado en nuestras vidas. Eso es como, volví y repito, ahora yo tengo una nueva relación, voy a seguir chateando con mi expareja, no lo voy a hacer porque en esta comunión que yo tengo con mi ex puede haber un momento de debilidad en la cual puede llegar a pasar una u otra cosa. Entonces yo, para evitar eso, simplemente se corta eso, adiós. Te recordaré por siempre, en el sentido de que en algún momento de mi vida llegarás a mi mente, pero se acabó, simple y llanamente se acabó. Me centro en la nueva relación que tengo y sigo adelante. Que de vez en cuando la recuerda a la otra, no importa. Pero no, ya no sigo hablando con ella, ya no participo con ella, nada por el estilo. Ahora, lo único que Dios va a hacer cuando venga, además de cambiar nuestro cuerpo, es borrarnos las cositas que no necesitábamos recordar. Es lo único que va a hacer, vamos a decirlo así, Dios por nosotros. ¿Para qué? Para evitarnos un poco de dolor y aflicción. Sigamos, y no ofrezcan ninguno de sus 5 sentidos. Bueno, aquí dice ninguno de sus miembros, yo puse ninguno de sus 5 sentidos como instrumentos de maldad, sino más bien dedíquenlos a Dios para hacer justicia. O sea, no es que solamente lo voy a ver un ratito, o solamente me voy a comer esto. No, mis queridos hermanos, no. Evitemos al máximo tratar de hacer este tipo de cosas, por favor. No le demos ni siquiera un 1% a Satanás. No tengamos ningún pecado acariciado también. Bueno, aquí entran muchas cosas. Versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora miren, este pasaje bíblico es muy mal interpretado. Pablo dice, no presenten ninguno de sus 5 sentidos al pecado para que de esa manera el pecado no vuelva a ser su amo. Así lo dice. Y dice algo más, pues no están ustedes ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay cristianos que se toman este pasaje bíblico y lo interpretan mal. Muy mal. Es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora sí, viva la vida. Ahora miren, la gracia a nosotros nos concede libertad, no libertinaje, que es muy diferente. No libertinaje. Lo que Pablo trata de decir aquí realmente es que ahorita, porque estamos bajo la gracia y estamos en Cristo y hemos tenido una vida nueva y tenemos una vida nueva en perfección, la pena de la muerte de la ley ya no está sobre nosotros, sino la de vida. Pero si en un momento y una vez más me meto en el mundo del pecado, una vez más la ley tanto como el pecado van a ser mis amos, y la ley obviamente una vez más me va a volver a condenar. Pero yo estando en Cristo Jesús, ni el pecado ni la ley tienen consecuencias en mí o efectos en mí. Es lo que dice Pablo aquí. No significa que, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, vivamos la vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nada de eso, mis queridos hermanos. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Esto no significa que, como mi papá es el presidente de la república, yo puedo coger y hacer fiestas. No, como mi papá es el presidente de la república, tengo que comportarme de una mejor manera todavía. Es más o menos así. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el hijo de un presidente en algún escándalo? Es muy raro. Por ejemplo, de Estados Unidos. La familia presidencial de Estados Unidos es la familia modelo. O sea, la familia presidencial tiene que tener una vida muy estricta. Bueno, en fin, ustedes me entienden. ¿Significa que de vez en cuando podemos pecar? Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí Pablo lo aclara. ¿Eso significa que tenemos chance a pecar y hacer todo lo que queramos? No dice.
o tenemos la oportunidad de pecar de vez en cuando, bueno, no pasa nada. No. Nada que ver. Nosotros verán que de vez en cuando se nos resbale el pie, va a pasar. Pero que al propósito demos un paso es muy diferente. Es muy diferente dar un paso a resbalarse, ¿sí o no? Por supuesto que es muy diferente. El resbalón tú no lo planificas, pero el paso que das, por supuesto que sí. Así que, es que de vez en cuando tratemos, mis queridos hermanos, de no. Vean, hay personas ¿qué les digo? Han tenido vidas increíbles, pero lastimosamente por un instante dieron un paso equivocado y muchos incluso hasta en ese paso equivocado murieron. O toda su vida se arruinó también. Así que mucho cuidado. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerle, se hacen esclavos de aquella persona? Sea el pecado para la muerte o a la obediencia para una vida santa y eterna. O sea, ¿se someten al pecado para muerte o se someten a Dios para vida eterna? Ustedes deciden. ¿A quién se someten? ¿De quién se hacen esclavos? ¿A quién van a obedecer ciegamente? Gracias a Dios que aunque éramos esclavos, nos hemos hecho obedientes a la doctrina de la fe de todo corazón. Y aquí viene la cuestión. Verán, somos esclavos. ¿Ser esclavo es bueno o es malo? ¿Saben qué? Eso depende del amo. Esto es como un perro. Vamos a coger el ejemplo de un perro. Los perros, a mí siempre es el animal que más me gusta. Gracias a Dios tengo un hito. Que Dios mismo me lo mandó, porque no lo busqué, él llegó solito. Y verán, los perros son los animales más leales de este mundo. Yo puedo ser hasta un asesino, puedo ser hasta un capo de la mafia. A mi perro no le va a importar eso. Mi perro va a ser leal a mí. Lastimosamente, a veces estos animalitos llegan a tener malos dueños, malos amos. Y aunque ellos nunca fallan en su fidelidad, a veces estos amos los tratan mal. Ahora, esa fue la mala suerte que tuvo el pobre animalito. Ahora miren, nosotros somos, en este sentido, somos como un perrito. Disculpen la comparación, que nos comparemos con animales, pero ahí vamos. Ahora, nosotros como estos fieles animales, podemos elegir el amo. A diferencia de ellos, nosotros sabemos realmente quién es un buen amo. De los dos amos que podemos escoger, sabemos quién es bueno y quién es malo. Sabemos quién nos va a tratar bien y sabemos quién nos va a tratar mal. La decisión es nuestra. Nada más. Y al que elijamos, lastimosamente, tenemos que serle fiel absolutamente toda la vida. Como estos animales que son muy fieles. Tú puedes escoger, yo mi perro, que lo tengo ya casi un año y 4 meses, casi un año y medio lo tengo conmigo. 1 año y 4 meses más o menos lo tengo, sí, porque vine a vender. Sí, 1 año y 4 meses. Él está tan encariñado conmigo que aún aquí, aunque ustedes no lo pueden ver, está aquí a mi lado. Mientras yo he grabado todos los videos del año bíblico, él siempre estuvo a mi lado. Siempre. Y ahora en un caso hipotético, que yo coja y él se pierda, y yo me vuelva a topar con él a los 5 años, él a los 5 años me va a volver a reconocer como su amo. Aunque él haya pasado de todo, haya tenido otras personas, él formó un vínculo tan especial conmigo que me va a reconocer como su amo. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo traté bien y bueno, por muchas cosas más. Mis queridos hermanos, nosotros elijamos bien a nuestro amo. ¿A qué amo estamos eligiendo? ¿Al que nos va a tratar bien o al que nos va a tratar mal? A diferencia de los animales, nosotros podemos razonar. Así que elijamos bien y hagámoslo ¿de qué? De todo corazón. Ahora, ¿en qué momento este animalito se siente oprimido por su amo? ¿En qué momento él se siente, mejor dicho así, esclavo? Él se siente como un esclavo.
¿Los perros se sienten como un esclavo? Por supuesto que no. Todo depende de qué. Todo depende del amo. Ahora nosotros decimos, seamos esclavos de Cristo. Ser esclavo de Cristo puede ser lo mejor del mundo. Solamente es una palabra humana. Realmente estar con Cristo, someterse a Cristo, no implica ser un esclavo, porque Cristo jamás te trata como un esclavo. Jamás te trata como un esclavo. Y en la historia de la esclavitud, hay historias tan increíbles de personas que, aunque fueron esclavas, nunca sintieron que fueron esclavos. Nunca sintieron que fueron esclavos. Porque los amos, por usar una palabra que llegaron a tener, los trataron como si fueran hijos. Entonces, en este sentido, Cristo es así para nosotros. No es un amo arbitrario, sino es un amo tan tierno y tan bondadoso que todo el mundo quiere ser su esclavo. Bueno, espero que hayamos entendido. Sigamos con los siguientes versículos. Donde me quedé, ya. Libres del pecado, ahora son esclavos de la santidad, que es una verdadera libertad, que no es realmente una esclavitud, como ya les puse el ejemplo del perro y toda la cuestión, sino que cosa es verdadera libertad. Mi perro está conmigo y cuando él quiere sale, cuando él quiere entra, pero él me debe fidelidad. Así de igual manera nosotros le debemos fidelidad a Cristo, así como un perro con su amo. Y cada vez que el perrito ve a su amo, lo recibe contento. Sobre todo cuando se ausenta un tiempo. El pobre se desespera a veces por estar con su amo. Así como son esos animales que son tan puros, nosotros deberíamos de ser con Cristo, tal cual. Y bueno, Pablo dice, así igual, y yo también voy a decir lo mismo. He usado una ilustración humana para que me puedan entender. Y yo, bueno, disculparán que los puse al nivel de un perrito, pero es para que me lleguen a entender. Seamos como fieles perritos para Dios. Los perritos nunca se sienten esclavos, nunca muerden a su amo, nunca traicionan a su amo. Serán inquietos, tendrán ciertos defectos, pero siempre son fieles a su amo. Ellos incluso dan su vida. Hay animales, hay perritos que dan su vida por su amo. Protegen a su amo. Yo de manera especial cuando a veces voy a trotar siempre lo llevo a él. Y yo sé ir por lugares medio solitarios. Y cuando él ve una persona, él coge e incluso le ladra. Él es muy manso, pero él le ladra. Y a mí me sorprende que él sabe, él que es como si él supiera que estamos, por así decirlo, en riesgo. Y trata él de proteger, aunque yo ni siquiera le doy la orden. Pero bueno, seamos, mis queridos hermanos, como fieles perritos para Dios. Y vuelvo a insistir, disculpen la comparación, no trato de ofender a nadie, pero creo que es el mejor ejemplo que pude haber encontrado para ilustrar esto. Y así como sirvieron al pecado, ahora sirvamos para Cristo, para santidad y para vida eterna. Así como le servimos miren, cuando estábamos en el pecado, ¿cómo cometíamos el pecado? Con tristeza, con gozo, con alegría, con placer incluso, con orgullo, muchos hasta presumiendo. Y así como fuimos tan leales al pecado, seamos igual con Dios. Y así como nos sentimos orgullosos del pecado, también sintámonos orgullosos de Dios. Y aún más, diría yo, y aún más. Pues cuando eran esclavos del pecado, no tenían, a ver. Bueno, el versículo 20 textualmente dice así, porque cuando erais esclavos del pecado, libres eras de la justicia. En otras palabras, no significa que no estábamos bajo la justicia, sino que no teníamos una obligación con la justicia, no teníamos un compromiso con la justicia, aunque la verdad la justicia sí se aplicaba sobre nosotros. Y ninguna ganancia tenían en ese tiempo más que la muerte. ¿Cuál era la ganancia que tenían? La muerte. Y aún así, deleitándonos y felices de estar haciendo eso. Pero ahora como siervos de Dios, tienen frutos de santidad y vida eterna. Ahora como siervos de Dios, como tenemos un nuevo amo, con este amo tenemos santidad, tenemos vida eterna, tenemos paz, gozo, alegría, paciencia. Tenemos nuestro pan de cada día,
nuestros 3 platos de comida al día. Señores, tenemos todo. Tenemos mayores motivos y razones para poder ser agradecidos con Dios. Y versículo final. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios, la justicia, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y bueno, ahí se resume en pocas palabras el capítulo 6. Y vamos a estudiar el capítulo... un ratito. Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía del capítulo 6. Y bueno, no son muchas citas, son 1, 2, 3, 4, 5 citas nomás son. Sí, son 5 citas apenas. Y la primera nos dice, el bautismo es un compromiso mutuo. Miren, vamos a hablar del bautismo específicamente y dice así, el bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo, de una manera pública. Por la profesión de fe que se hace, el yo queda muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en la presencia de todo el universo, no solamente de los que nos están bautizando, sino de todo el universo celestial, se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en una tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la fórmula bautismal para aquellos retractores que no creen, pero bueno. Sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Las 3 grandes potestades del cielo. Aquí aclara también que el Espíritu Santo no es un poder. Son testigos, son invisibles, pero están presentes. Amén. Vean. Todo el universo es testigo de nuestro bautismo. Seguimos. Siguiente cita. La señal de Dios recibida por el bautismo. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Cristo ordena a los que reciben este rito que recuerden que están obligados por un solemne pacto a vivir para el Señor. Repito, a vivir para el Señor. Deben usar para él todas las facultades que les han sido confiadas, estando siempre conscientes de que llevan la señal de obediencia divina al día de reposo del 4º mandamiento, que son súbditos del reino de Cristo, participantes de la naturaleza divina. Ahí está, aceptamos tanto la ley del Dios en el cual nos bautizamos y también aceptamos la naturaleza y la vida que ellos llevan, que es la naturaleza divina. La siguiente cita dice, una puerta de comunicación con el cielo. Y dice así, en nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner corazón, mente y alma en la obra de extender el reino de Dios. Todo el cielo está en acción para este propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Ahí está lo que les decía, ¿no? Cambiamos de una vieja relación a una nueva relación. Y ya no es lo mismo, los planes ya no son los mismos, las acciones ya no son los mismos. Es una nueva pareja la que acabamos de adoptar en nuestra vida. La penúltima cita nos dice, en el bautismo no hay graduación. Y dice, cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, los 3 dignatarios y potestades del cielo. Ellos se comprometen a que toda capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales, de salir de en medio de ellos y de apartarnos y no tocar lo inmundo. Cuando somos leales a nuestros votos, Él dice, yo os recibiré. Y eso es con el matrimonio. Está implícito, pero la fidelidad es el todo. Yo me comprometo a serle fiel a esta mujer toda mi vida y ella a mí. Si en algún momento, escúchenme bien, esto es en el ser humano, si en algún momento se rompe esa fidelidad. Vean, hermanos, yo he hablado con muchas personas que tienen matrimonios y alguna de las dos partes ha sido infieles o simplemente los dos han sido infieles. Ellos mismos me han dicho, nunca vuelve a ser igual. Se cambia totalmente la relación, me dice, ya no es lo mismo.
hay desconfianza, todo cambia pero para mal. Lo mismo es con Cristo, solo que con Cristo el amor de Cristo es tan grande que nos perdona una y otra vez, a diferencia del corazón del hombre. La última cita nos dice integridad ante Dios y dice así: la santidad es integridad ante Dios, el alma se rinde a Dios, la voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Y miren, ahí está. Todo se rinde a Cristo, todo se somete a Cristo. No es que ahora vivo en Cristo Jesús y puedo hacer lo que yo quiera. No significa eso. Significa que ahora todo lo que yo hago, lo hago para Cristo. Y bueno, ahora sí vamos al capítulo 7 para terminar este estudio. Y bueno, empieza así el capítulo 7. Dice: ¿acaso ignoran que la ley sujetó al hombre mientras vive? Que la ley sujeta al hombre mientras vive. Y vean, esto nos habla de las leyes. Bueno, aquí va a hablar específicamente de la ley del matrimonio. Y verán, mientras estamos en este mundo hay muchas leyes que cumplir. Sí, hay muchas leyes que cumplir. Estamos sujetos bajo la ley, pero no significa que la ley sea mala. Todo lo contrario, la ley de hecho nos da ciertas ventajas. Por ejemplo, está la ley de tránsito. Imagínense si no hubiera la ley de tránsito. Hubieran choques a cada instante. Entonces la ley tiene su papel. La ley siempre va a sujetar al hombre en esta vida y aún en la eternidad. ¿Vamos a estar sujetos a la ley? Por supuesto que sí. ¿Eso es malo? No específicamente. Y miren, pero bueno, sigamos, dice. Y aquí pone una comparación de una mujer. Dice: así la mujer está comprometida con su marido mientras vive, pero si él muere, ella queda libre. Esto todo el mundo lo sabe. Si se casa con otro mientras él vive, adultera, pero si muere y se casa, no es pecado. Y ahora lo va a explicar Pablo y dice: así nosotros morimos al pecado, a la vieja vida, y empezamos una nueva relación en Jesús. Ahora, nosotros morimos al pecado. O sea, nuestro esposo, que era el pecado, ha muerto. Lo matamos de una manera simbólica. Y ahora vuelta nos volvemos, lo mismo que les explicaba hace unos minutos atrás. Ahora volvemos a tener un nuevo compromiso, pero con Cristo Jesús. De esta manera no estamos en pecado. Ahora, ¿qué pasa si me comprometo con Cristo, pero sigo en el pecado, sigo casado con mi primer marido? ¿Qué sucede? Estoy en adulterio, porque no le soy ni fiel ni al uno ni fiel al otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que morir el pecado, y yo ahora sí comienzo un nuevo compromiso. Y de esta manera le soy fiel a Dios y no estoy en pecado. Pero si los dos están vivos en mí, estoy cometiendo adulterio. Es lo que trata de decir Pablo. Espero que me entiendan. ¿Dónde me quedé? Dice: cuando estábamos en la carne y sus impulsos, el pecado nos influenciaba y nos llevaba a muerte. Así morimos al viejo hombre y somos libres de la condenación de la ley. Ahora, como ya nuestro primer esposo, que era el pecado, murió, estamos solteros. Podemos ahora sí casarnos con Cristo. Y de esa manera no infringimos la ley. Así ahora servimos con un nuevo espíritu y no con el viejo. Ahora servimos con libertad y en amor. Ahora empezamos una nueva relación. Ahora la vida es totalmente diferente, pues tenemos un nuevo esposo. Diremos entonces que la ley es pecado, porque la ley nos presenta, entre comillas, este obstáculo. No. En verdad, si no fuera por la ley, no sabría lo que es pecado. Ahora, hay muchas personas y aún nosotros que tenemos esta vida. Estamos aquí con un esposo y estamos acá con el otro. Estamos con Cristo y con Satanás. En el momento en que la ley nos muestra que eso está mal, ¿significa que la ley es mala? No. Más bien dicho, la ley
o vamos a decirlo así, el espejo no es enemigo de la persona que es fea. Ahora miren, yo no me creo muy simpático, la verdad. Pero yo, viendo mi físico, mi cara, yo sé que no puedo aspirar a algún día a tener una esposa que parezca una Miss Universo o una modelo. Yo no soy tan agraciado para ese nivel. Y eso me lo dice mi espejo. Yo sé que algún día puedo tener una mujer simpática y bonita, a mi nivel, ¿ya? Pero si yo me meto con una supermodelo, no, sería demasiada suerte. Pero yo sé que ese no es mi nivel. ¿Eso es malo? No, eso simplemente me hace ser consciente de que ese es mi nivel, eso no es malo, me pone los pies en la tierra, nada más. La ley te hace lo mismo. La ley te dice, mira, ese es tu nivel, tú eres así, asado y cocinado, y ya, nada más. Ahora, en este caso, en el caso que estamos aquí hablando, del ejemplo, el espejo, el espejo te dice, estás mal, eres feo. ¿Me hago enemigo del espejo por eso? No, no tengo que hacerlo. Tengo que mejor eh, agradecerle que me ha mostrado mis defectos. Porque no conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces, yo mejor le doy gracias a la ley, que la ley me muestra lo que está mal. Y me muestra que he estado mal. Y me ayuda a ser mejor. Y es interesante que incluso menciona el mandamiento, no codiciarás. Sabemos perfectamente que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Versículo 8. Pero el pecado, desafiando, aprovechándose del mandamiento, de la ley, de los 10 mandamientos, produjo en mí codicia, produjo en mí más codicia. ¿Esto cómo se entiende este versículo bíblico? La ley produce más pecado. Aquí viene, vamos a decirlo así, a ver, ¿cómo le explicamos a esto? A ver, déjame ver qué he anotado. Ya. Esto se entiende así que a veces lo que está prohibido es más tentador. Y aquí se pone en juego nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes han sentido satisfacción? ¿Cuántos de nosotros, mejor vamos a decirlo así, hemos sentido satisfacción cuando hemos cometido algo que era prohibido? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo que era prohibido y hemos sentido una gran satisfacción? O cuando vemos un letrero, no tocar, ¿no dan ganas acaso de tocar? No entrar, ¿no nos dan ganas acaso de entrar? Ese es el pecado que nos pone como, nos quiere dar, por así decirlo, esa adrenalina. Y es lo que Pablo más o menos trata de explicar aquí. De igual manera también esto nos demuestra que un pecado lleva a otro pecado. Nos muestra que codiciar es malo. O vamos a poner, mejor dicho, el ejemplo de Pablo. Vamos a poner el ejemplo de Pablo. Pablo cogió y mató a Esteban y sabía que Esteban era un santo. Él, por callar la voz de su conciencia, emprendió un viaje para erradicar totalmente a los cristianos. Y pues de esa manera, pues ese aguijón que tenía, que le decía lo que hiciste está mal, no lo llevó al arrepentimiento, sino todo lo contrario, lo llevó a hacer más y más y más cosas malas, hasta que obviamente tuvo la conversión. A veces, a veces cuando nosotros entendemos que estamos cometiendo un pecado, en vez de coger y humillarnos, lo que hacemos es continuar en peor camino todavía. Eso es lo que trata de decir el versículo 8, en poquísimas palabras. Versículo 9. En mi vida pasada yo vivía sin ley. Era un legalista, era un fariseo. Eso es lo que era Pablo. Pero cuando entendí la ley, me mostró que era un pecador. Ahora, los fariseos tenían el concepto de que, o más bien dicho, el ser humano cuando está lejos de Cristo ya, y no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que realmente significa el Evangelio, ellos cogen y dicen, no, si yo soy una buena persona, soy así, soy asado, soy cocinado. Pero cuando esta persona realmente se pone en perspectiva su vida con la palabra de Dios y con la ley de Dios, se da cuenta que es un miserable, que es lo peor de lo peor.
Y eso es lo que dice Pablo. Yo pensé que mi vida era perfecta, pero cuando ya realmente entendí, la ley realmente me mostró que estaba mal, me di cuenta que estaba perdido, que era un pecador. Y ese mandamiento donde veía salvación, ahora me condena a muerte. Ahora, como yo pensaba que estaba bien, ahora me doy cuenta que realmente ese pensar que supuestamente yo estaba bien, realmente era que estaba mal. Y ahora, donde yo pensaba que tenía vida, ahora tengo muerte. Porque ahora lo veo con otros ojos. Porque el pecado me mató. ¿Sí? Porque, a ver, no. Porque el pecado engañándome me mató. Ahora, esto es lo interesante. El pecado coge y te muestra lo malo como bueno. Y a veces uno se cree y se come el cuento. ¿Y cuántas personas no mueren en una mentira? No mueren en un engaño. ¿Y cuántos fariseos, creyendo ser la causa de Dios, fueron totalmente un obstáculo en la causa divina? Eso hace el pecado, pero eso, ¿saben qué? Eso pasa cuando uno se cierra. Uno no tiene nunca que cerrarse, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Como que la cuestión como que no cuadra mucho. Pero bueno, en fin, sigamos. Así que la ley y los profetas son santos, justos. A ver, la ley y los profetas, aquí yo lo puse así porque realmente Pablo aquí dice de manera que la ley, solamente dice la ley, pero realmente esto abarca no solamente a los 10 mandamientos, sino a toda la Torah, toda la Biblia. Así que yo diría que toda la Biblia es santa, justa y buena. Es perfecta. ¿Por qué digo toda la Biblia? Porque no solamente encontramos los 10 mandamientos en la Biblia, sino muchas de sus promesas, muchas instrucciones, etcétera, etcétera. ¿La ley tiene la culpa de mi muerte? No, dice Pablo. La ley no tiene la culpa de que yo sea un perdido. Fue el pecado que tomó algo bueno para darme muerte. Fue el pecado que me hizo ver esto de un lado bueno simplemente para engañarme y matarme. Que eso no se olviden que Satanás es el padre de la mentira, el padre del engaño. Así la ley me mostró hasta qué punto el pecado era pecado. Así la ley me mostró realmente que lo que yo consideraba que era bueno era pecado y que me estaba matando. Me revela y muestra el pecado. La ley simplemente me revela y me muestra el pecado exactamente como es. Y para terminar, vamos a los versículos 14 al 25. Y dice así: sabemos que la ley es espiritual y yo carnal, vendido al pecado. Y bueno, estos pasajes bíblicos son un poquito medio complicados, pero vamos a ponerlo así. Pablo aquí está explicando el conflicto diario que tiene el hombre cristiano. Más o menos parece que eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Aunque Pablo quizás no estaba en la condición que él describe, él en su humildad, él no iba a decir, bueno, yo no tengo este sufrimiento y yo soy perfecto. Él en su humildad, como ya lo había hecho en cartas anteriores, de los pecadores él se declara el primero. Así que aunque las luchas que quizás Pablo tenía eran insignificantes a comparación de las que tenemos nosotros, él expresa perfectamente la batalla espiritual que tenemos día tras día. Ahora, mis queridos hermanos, esta batalla espiritual que tenemos día tras día no es pecado. Escúchenme bien. Pelear en nuestra mente con todas nuestras tendencias y pensamientos pecaminosos no es que, es que eres un perdido. No, no, no. Yo estoy aquí, estoy muy tranquilo y de repente, por todas las cosas que he visto y hecho en mi vida, se me cruza un mal pensamiento, sea el que sea. En el momento en que yo me doy cuenta, lo que yo tengo que hacer es coger, a ver, no, Dios mío, perdóname por pensar estas cosas y seguir orando, se acabó. Pero ¿qué sucede? Que yo cojo, se me llega el pensamiento, lo comienzo a imaginar, comienzo a recordar, lo comienzo a efectuar, no sé, ahí es el problema. Entonces nosotros siempre vamos a sentir esa inclinación, esa duda, pero no por eso somos unos perdidos o unos pecadores. Luchar no nos declara, luchar no nos mata, rendirnos es lo que realmente nos mata a nosotros. Y dice así: sabemos que la ley es espiritual y yo carnal vendido al pecado. La ley es espiritual, es de origen divino por supuesto, pero lastimosamente nosotros tenemos la tendencia al pecado. Venimos con el defecto de fábrica, dice Pablo.
No entiendo qué me pasa, dice Pablo, pues hago lo que no quiero hacer. En otras palabras, nos acosan los hábitos después de la conversión. Nosotros nos bautizamos, yo expliqué esto, y significa que nunca más volvemos a sentir nada. No, nosotros nos bautizamos y comienza la verdadera lucha. Comenzamos a pelear y a desarraigar todos esos malos hábitos que hemos tenido o hemos abarcado en toda nuestra corta, nuestra larga vida. Versículo 16. El hecho de que desapruebe lo malo que hago es una evidencia de que la ley es buena. Y Pablo dice, bueno, y el hecho de que me sienta mal al sentirme así, eso significa que eso demuestra que realmente la ley es buena. Porque si la ley no fuera buena o si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿para qué me siento mal? Para nada. Siendo este el caso, no lo hago voluntariamente, sino sin darme cuenta. Y esto, versículo 17, esto puede pasar a veces con nosotros, que hemos tenido hábitos pecaminosos tanto tiempo que a veces los cometemos sin darnos cuenta siquiera. Pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Cambiar esos hábitos por unos hábitos nuevos. Puedo querer hacer el bien, pero no lo hago. La carne es débil. Hago lo que no quiero hacer. Mi tendencia al pecado me impulsa a hacerlo. Siento ese empuje a hacerlo. Así descuido esta realidad así descubro esta realidad, que queriendo hacer el bien, hago el mal. Pero muy en mi interior, en el fondo, en mi conciencia, en mi interior, me complazco en la ley de Dios. O sea, ahí está, el ser humano en algún momento fue espiritual y lo seguirá siendo. Entonces, y esta naturaleza, la espiritual con la carnal, siempre está en constante lucha. Y como se ha utilizado una analogía muy popular, dependiendo al perro que tú alimentes, ese va a ser el que va a ganar. Continúa. ¿Dónde me quedé? Ya. Pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con mi conciencia o con mi yo interior. Y esta ley me tiene como esclavo. Miserable de mí, ¿quién me salvará? De mí mismo y de estas tendencias, de todo este problema que sufre el cristiano, que sufre el no cristiano, esta lucha y yo creo que todo ser humano siempre tiene este problema, ¿no? Se siente mal, se siente angustiado y no sabe qué hacer, sobre todo a las personas que no conocen del todo a Cristo. Y termina con estas palabras Pablo: gracias a Dios por darnos a Jesucristo. Él nos libra y nos salva. Él nos da la victoria sobre este problema. Él nos da las fuerzas para poder vencer a la carne. Y termina así: así que yo mismo, o mejor dicho, en resumen, dice Pablo, soy esclavo de la ley de Dios por mi mente y de la ley del pecado por la carne. O sea, tengo esta lucha, pero Cristo Jesús me da la victoria. Termina concluyendo así. Y bueno, y para terminar, vamos a leer 3 citas del Espíritu de Profecía. Muy interesantes las 3 para terminar el capítulo 7. Y nos dice la primera: el cambio maravilloso de Pablo. Y dice así: Pablo dice que en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos externos, era irreprensible, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo pecador, juzgado por una norma humana. Se había abstenido de pecado, pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. No se apartó del espejo ni se olvidó qué clase de hombre era, sino que experimentó verdadero arrepentimiento ante Dios y tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue lavado, fue limpiado, dice. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. Se volvió humilde, ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener y atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandezas, dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio. No buscó más la unión con el mundo, posición social u honores. No derribó a otros para ensalzarse. Él se volvió manso, condescendiente, dócil, humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más a su imagen. Dedicaba todas sus energías a ganar almas para Cristo cuando le sobrevenían pruebas debido a su abnegada labor por las almas. Se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Llamaba a Jesús con todo el ardor de su alma. Amaba cada iglesia. Se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada con la sangre de Cristo. Vean el cambio increíble que tuvo Pablo. Fue una transformación total. La siguiente cita nos dice: la ley de Dios no murió. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Interesante. O sea, la ley sigue vigente, en pocas palabras. Y la última cita: la ley mantiene su dignidad. Dice: a través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador, y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para amoldarse al hombre en su condición caída. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Ahí está, la ley no se adapta al pecador. Y bueno, mis queridos hermanos, disculparán tal vez mi incompetencia para presentar estos temas. Humanamente he tratado de explicarlo en la mejor manera posible, pero bueno, espero que me hayan entendido. Y una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar. De igual manera, y tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias por todas las oraciones que hacen por mí. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por las palabras de aliento, por los mensajes, por todo. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.